Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celrisk Suchia, y Franco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 32. Una decisión que puede romper la voluntad de una persona. Saludos Oyabun. Shia Saikai salió elegantemente por la puerta acompañado por Ari, Hoyi, finalmente, el hombre con el que se casaría con su hija Koji Atsumura. Koji no parecía nada especial a primera vista, sin embargo, internamente sus creencias eran casi idénticas a las de Shie, casi se sentía como si Shie intentara convertir a Koji en otra versión de sí mismo, lo que hizo que Shin se sintiera un poco extraño al pensar que se casaría con su propia hija. Shie levantó la mano para indicarles a sus hombres que se detuvieran, lo que hicieron de inmediato, luego, caminando hacia la silla ubicada en el centro, se sentó antes de finalmente posar sus ojos en los líderes de las pequeñas bandas. Los tres permanecieron en silencio al lado de Shie sobre las acciones de su Oyabun sin atreverse a hablar durante este importante momento. Shie miró a los líderes capturados y su subordinado de mayor confianza sonrió. Shin ya le había informado a Shie de su plan y este era su personal petición que dijo en voz alta a los demás en la vecindad. Sí, Oyabun. Shin vio el gesto de Shie y caminó frente a las 10 personas capturadas. Como usted solicitó, logramos capturar a 5 de los 7 líderes de pandillas junto con sus subordinados de confianza. Una ceja se levantó ante esto y Shin asintió. Mis subordinados no pudieron detener a los líderes antes de que se quitaran la vida. Shin le informó y Shie frunció el ceño. ¿Puedo ver sus cuerpos? Shie preguntó y Shin hizo un gesto hacia Atsuhiro. Atsuhiro caminó frente al Oyabun y colocó 5 canicas en el suelo hasta que de repente se agrandaron. Los líderes de la pandilla Mizu, de los que Davi estaba a cargo, decidieron morderse la lengua cuando finalmente se acercó a ellos. Atsuhiro ordenó abrir 3 de los trillizos bocas mostrándoles que les falta la lengua. Shin había curado a los trillizos mientras les hacía morderse la lengua para mostrar su aparente suicidio, la razón era solo para mostrarles a las personas que los rodeaban que, aunque sus subordinados eran fuertes, no eran tan perfectos como él, ya que quería aplastar cualquier comparación antiestética entre ellos. ¿Y los otros?
Shia asintió con la cabeza junto con algunos miembros de los alrededores, ya que llevar a un líder con vida, especialmente a otro líder, generalmente resultaba en tortura, por lo que muchos miembros de Yakuza vieron el razonamiento en el suicidio. Supongo que es cianuro ya que falta un diente, sin embargo, cuando llegué encontré a 5 personas acostadas así. Atsuhiro hizo un gesto a los demás mientras abría la boca para mostrar un diente faltante en ambas bocas de los dos que agrandó. Me disculpo por entrometerme en la conversación, pero con tu peculiaridad, ¿por qué el líder de Suna se suicidaría al ver tu peculiaridad si a mí no me parece tan mortal? Koji expresó y Atsuhiro asintió, sacando un puñado de canicas. Mi peculiaridad es especial en el sentido de que puedo encoger cualquier cosa en canicas. Atsuhiro reveló parte de su arsenal que estaba almacenado en diferentes partes de su ropa y áreas de su cuerpo. Los ojos de todos se abrieron al ver las cantidades masivas de explosivos, armas, gases venenosos, barriles de petróleo, lanzallamas y mucho más equipo letal. Rodeé el escondite de la pandilla en un anillo de fuego mientras usaba gases para expulsar a una gran parte de los miembros y una vez que se fueron los hice estallar, aplastando a una gran parte de sus fuerzas. Atsuhiro mintió entre dientes dejando a Koji en estado de shock. Ya veo. Koji dio un paso atrás cuando Shie frunció el ceño un poco ante la forma deshonrosa de pelear, sin embargo, luego entendió que habría tenido que actuar así para derrotar a toda una pandilla con una peculiaridad como esa. ¿Alguna pregunta más? Atsuhiro anunció y Shie negó con la cabeza. No, gracias por tu explicación. Shie miró hacia un lado y algunos miembros de Yakuza arrastraron a estos 5 a un lado para examinar los reclamos. Atsuhiro luego convirtió su arsenal en canicas antes de regresar a un lado y una vez que lo hizo, Shie sonrió al ver lo que Shin y su 13ª división lograron. Doctor, veo que logró todo lo que dijo, estoy asombrado de sus acciones. Shin hizo una reverencia ya que solo prometió que traería de regreso a su objetivo en lugar de a sus subordinados. Gracias por tus elogios, Oyabun. Shin habló todavía inclinándose y Shie agitó su mano. No hay necesidad de inclinarse, y si puedo preguntar, ¿está bien si Arashi informa en nombre de los logros tuyos y de la 13ª división? Preguntó Shie y Shin asintió mientras se hacía a un lado dando paso a Arashi. Saludo Oyabun. Arashi, lleno de una mirada orgullosa, saludó a su Oyabun. Arashi se había considerado a sí mismo como un fracaso para su Oyabun durante tanto tiempo que no había traído algo tan importante en todo su tiempo en la Yakuza. Entonces, tener la capacidad de mostrarse junto con la división que estaba a cargo de completar algo tan grande realmente lo hizo feliz. Arashi levanta la cabeza. Los otros miembros del lado también se sintieron orgullosos de ver el logro de Arashi. Conocían su dedicación a la Yakuza, así como sus luchas, por lo que poder ver a su superior, que había luchado durante tanto tiempo, traer tanta gloria a la Yakuza, los llenó de felicidad, ya que se lo merecía. Sí, Oyabun, primero el infieme. Arashi luego entró en gran detalle de todo lo que sucedió a lo largo de su exhibición y solo dejó a los miembros con la boca abierta. Muchas miradas se forzaron sobre Shin, quien mostró una expresión relajada diciéndoles a todos que no era gran cosa. La 13ª división también se hinchó el pecho cuando su jefe los mencionó, el orgullo y el logro que sintió por tener que derramar tanta sangre para capturar a estos 10 individuos fue inmenso. Cada miembro de la 13ª división había rozado la muerte al menos una vez en esta reñida excursión, la cantidad de vidas que cada uno tomó también superó los dígitos y todo fue gracias a Shin. Muchas miradas de agradecimiento aparecieron desde la 13ª división a las que Shin sonrió haciéndoles saber que era lo correcto. Al terminar su informe, los miembros de los alrededores aplaudieron por su increíble hazaña, incluso Shie se unió sorprendido de cuán dedicados estaban sus subordinados a derramar tanta sangre por el bien de la Yakuza. El doctor junto con la 13ª división serán recompensados por una hazaña tan extraordinaria, sin embargo, las recompensas que preparé son muy pocas para una hazaña tan asombrosa, así que me gustaría pedirles que esperen. Sí, Oyabun. Todos los de la División 13 gritaron con los alrededores, todos de acuerdo con la decisión de Oyabun. Enviaremos refuerzos de la 1ª y 4ª división para ocupar el territorio libre para ayudar a la 13ª división. Shie ordenó ya que solo tenía 3 divisiones bajo su control después de la división de los ancianos. El Oyabun, líder de la Yakuza, solo tenía el control de 3 de las 13 divisiones de la Yakuza, lo que hizo que Shin se burlara internamente.
Sí, Oyabun. Los miembros de Yakuza de los alrededores sonaron. Ahora los restos. Shie volvió su atención hacia los 10 que estaban de mal humor, ya adivinando su destino. Habéis cometido un grave pecado al instalar vuestras bandas en territorio Yakuza, ¿tenéis algo que decir al respecto? Shie habló con una voz retumbante, aunque ni los líderes ni sus subordinados pronunciaron palabras. Veo. Shie se recostó en su silla. Por establecer operaciones en territorio Yakuza serás marcado con la advertencia del diablo y desterrado de Mushizu. Shie anunció cuando el recinto quedó en silencio. Las palabras no se asentaron hasta que los líderes miraron aliviados, sin embargo, la 13ª división se quedó sin palabras ante la decisión de su Oyabun. Oyabun, si los dejas. Arashi, he pensado largo y tendido sobre esta decisión, conoces mis ideales y dar una advertencia es parte de ello. Shie interrumpió a Arashi diciéndole que su decisión era definitiva. Pero... Arashi miró inconscientemente a Ota, que aún no podía recuperarse de la decisión de su Oyabun. Arashi. Gritó Shie, causando que la boca de Arashi se cerrara, apretó los dientes mientras limpiaba su puño a través de su Oyabun. Podemos hablar más en privado, pero ahora mismo es una falta de respeto. Sí, Oyabun. Arashi inclinó la cabeza sin querer mostrar su rostro contorsionado. La 13ª división no fue mejor, ya que una mezcla de emociones fluyó a través de ellos, pensando en cuánto tiempo estas pandillas aterrorizaron a su división. La cantidad de hermanos que perdieron ante estos líderes también fue numerosa, también fue en parte porque lucharon tan ferozmente en primer lugar bajo la ayuda de Shin. El dolor que soportaron durante años, al igual que hoy, parecía inútil en la decisión de sus Oyabuns. ¿Cuántas veces habían ido a casa de sus hermanos caídos? Hogares para contarles a sus familias su suerte. Innumerables cantidades de emociones se arremolinaron en las mentes de todos y cada uno de los miembros de la 13 división, ya que se sentían un poco destrozados al saber que los hombres responsables de todo el dolor y el sufrimiento que soportaron serían liberados en el mundo con solo una marca de quemadura como castigo. Shin, que estaba viendo exactamente lo que quería, sonrió internamente. Esta era la razón de todo esto, esto es lo que deseaba. Su mirada también se volvió hacia los otros miembros que rodeaban el complejo, que también tenían expresiones preocupantes por la decisión de Oyabun. Antes de volver a la 13ª división. Quería romperlos internamente, quería mostrarles que toda la sangre, las lágrimas y el sudor que sacaron hoy y en el pasado no valían nada. Que el Oyabun que tanto respetaban no reconocía sus problemas y en cambio se apegaba a su ética en lugar de la venganza que tanto deseaban. Dejó a gran parte de la División 13 con el corazón roto al saber que si ese doctor llegaba incluso un segundo tarde, se habrían unido a sus hermanos en el más allá por nada. Estás despedido, y la 13ª división tendrá una semana de descanso por su hazaña. Shi anunció y todos se inclinaron. Sí, Oyabun. Gritaron, pero no al nivel de antes mientras salían lentamente del círculo principal. Doctor, usted y sus subordinados serán debidamente recompensados como miembros de alto rango de Yakuza y también obtendrán la misma recompensa con una semana libre. Shie le informó a Shin, quien se inclinó. Gracias, Oyabun. Shin terminó su reverencia y se fue con David y Atsuhiro detrás de él. Arashi, sígueme. Shei se puso de pie al ver a Arashi todavía parado allí y lo siguió a una habitación familiar donde conoció a Shin por primera vez. Shie se acercó a su asiento antes de sentarse y Arashi se quedó a cierta distancia mirando al hombre que tanto respetaba. ¿Cuáles eran los movimientos del doctor? Shie preguntó. Sin embargo, Arashi agarró el primero. Oyabun, antes de continuar, primero podemos hablar sobre tu decisión. Esto sorprendió a los cuatro, ya que era la primera vez que violaba indirectamente una orden de Shie. Arash. Koji salió, pero Shie lo detuvo. Sí, por tus esfuerzos cederé a tu petición. Shie sabía por qué su decisión enfadaría a Arashi. Oyabun, por favor dime por qué. No puedo entender por qué los dejaríamos ir después de lo que le hicieron a la Yakuza y a la 13ª división. Arashi tenía una mirada de impotencia en su rostro, sin poder comprender esta decisión. Arashi, la filosofía Oyabun. ¿Cuánto tiempo han aterrorizado a los Yakuza? Arashi interrumpió a Koji mientras daba un paso adelante. ¿Cuánto tiempo han matado a nuestros hombres, mis hombres? Arashi suplicó, mostrando la mirada angustiada en su rostro, la que había estado ocultando durante tanto tiempo.
¿Cuántas veces he tenido que mirar a la cara a una madre, un padre, una esposa y un hijo y decirles que su ser querido nunca volverá? La tristeza de Arashi no pudo ser ocultada cuando comenzó a afectar a Ari y Hoi. ¿Cuántas veces sostuve a un joven moribundo en mis manos mientras les aseguraba que la vida después de la muerte no es aterradora? Sostuve a mi hijo cayendo lentamente en el abrazo de la muerte mientras todo lo que podía hacer era sostenerlo. Aprieta y mira. Las manos de Arashi temblaron cuando los cuatro mostraron sus condolencias. Ota mató a mi hijo, una de las últimas cosas con las que me bendijo mi difunta esposa, no puedo volver a verlo gracias a ese bastardo y lo estás dejando libre. La voz de Arashi tembló mientras caía de rodillas, incapaz de mantenerse en pie. Por favor dime por qué. Por favor dime por qué debemos dejarlo ir, los demás están bien pero por favor dime por qué Ota debe vivir. Arashi no hablaba como miembro de la Yakuza sino como un padre afligido. Arashi. Shie se puso de pie y se acercó a su viejo amigo. Sé que debes estar dolido, pero debes confiar en mí, esto asegurará la estabilidad de la Yakuza. Si matamos a los líderes de estas pandillas, ¿cómo alguien verá a esta organización como una con un código y una moral? Confía en mí, esto hará un mejor inframundo. Shie trató de calmar a Arashi, sin embargo, solo hizo lo contrario. Oyabun, ¿puedo dar mi informe otro día? Deseo ser excusado. Shie suspiró y palmeó su hombro. Si puedes. Shie regresó a su asiento mientras Arashi se ponía de pie. Sin siquiera mirar al Oyabun, salió del salón bajo el ceño fruncido de Koji. Shie despidió a los tres después de un rato y procedió a sentarse solo con sus pensamientos para acompañarlo. Suspiró. Ahora solo, Shie suspiró para sí mismo mientras se servía una taza de sake, después de beberla cerró los ojos. ¿Estoy haciendo lo correcto? Fuera de la puerta, Koji caminaba con Ari y Hoi mostrando una expresión de disgusto en su rostro. La actitud irrespetuosa de Arashi necesita ser corregida. Koji les dijo a los dos que fruncieron el ceño ante esto. Todos eran fervientes partidarios del Oyabun, pero Koji, a diferencia de los dos, fue muy educado en los ideales del Oyabun, creyendo en todo lo que decía de todo corazón. No sé, es el asesino de su hijo. Hoi se frotó la nuca, sabía que podría ser una falta de respeto, sin embargo, podía entender por qué Arashi se volvió así. Hoi tiene razón, Arashi ha hecho mucho por la Yakuza y su lealtad es incuestionable, pero tener que ver al asesino de su hijo en libertad obviamente haría que cualquier padre. Pero él es un Yakuza primero y luego padre. Koji habló, haciendo que el ceño fruncido de ambos se profundizara. Tener moral en un lugar que no la tiene es fundamental para dar ejemplo a los demás miembros de la AMPA. Koji predicó y Ari negó con la cabeza. No estamos en desacuerdo con la decisión de Oyabun, pero mostramos una comprensión de Arashi, eso es todo. Ari habló con calma, lo que provocó que Koji finalmente asintiera. Voy a encontrar a Arashi y hablar con él. Ari anunció que caminaba en una dirección diferente ya que sabía dónde probablemente estaba. En el lado norte del complejo Yakuza. En lo que parecía ser un cementerio, Arashi había instalado una mesa improvisada con un par de velas y algo de sake. Una vez que terminó, se inclinó respetuosamente antes de tomar asiento. Este lugar era para el Yakuza que murió después de hacer una gran contribución a la organización, y instaló su mesa frente a la sección de la 13ª división. Arashi siempre visitaba esta sección ya que sus subordinados caídos y su hijo descansaban aquí. Se sirvió un trago antes de beberlo inmediatamente. Terminamos expulsando a esos bastardos de nuestro territorio de una vez por todas gracias a la ayuda del doctor del que les hablé hace un rato. Arashi sonrió, sirviéndose otra porción. Ni uno solo de tus hermanos se unió a ti hoy gracias a él. Arashi se atragantó un poco mientras mordía el labio. Sin embargo, a los líderes de las pandillas que sacaron a algunos de ustedes de esta tierra se les permitió ser liberados después de ser marcados con la marca del diablo. Incluyendo a Ota. La voz de Arashi tembló incluso al mencionar su nombre. Arashi se había contenido hoy por la única razón de que pensaba que su venganza finalmente se cumpliría, pero solo sería agraviado por el hombre en el que más creía. Maldición. Arashi bebió el sake cuando sus ojos comenzaron a ponerse llorosos. Su corazón realmente dolía sabiendo que en el fondo todos lo harían de nuevo. De hecho, garantizó que después de que dejaran Musutazu, simplemente formarían otra pandilla.
Arashi se sintió responsable de todas las muertes de estos jóvenes, y realmente deseaba que hubiera sido él en lugar de cualquiera de los nombres inscritos en el pilar frente a él, especialmente su hijo. Cómo le dolió el corazón al tener que ver a su hijo ahogarse en su propia sangre mientras sus pulmones colapsaban por los golpes de Ota. La ambulancia no llegó a tiempo, pero su hijo sonrió y hizo todo lo que pudo para ayudar a su hijo. Era tratar de dejarlo tranquilo sabiendo que pronto vería a su madre. Arashi estaba impotente al ver a Ota huir ante el sonido de las sirenas, y una vez más tuvo que verlo huir una vez más. Arashi. Shin habló desde un lado, haciéndolo estremecerse. Oler. Ese sí, doctora. Arashi estaba a punto de ponerse de pie, sin embargo, Shin le indicó que se detuviera. Shin primero se acercó al pilar y juntó las manos mientras se inclinaba mostrando su respeto antes de señalar su costado. ¿Puedo? Preguntó Shin y Arashi asintió mientras se deslizaba. Sabes que te admiro, Arashi. Shin dijo, sorprendiendo a Arashi. ¿Puedo servirte un trago? Shin no dijo inmediatamente porque ella en su lugar cambió de tema. Ah, sí. Arashi asintió mientras Shin alcanzaba el sake. La razón por la que te respeto tanto es porque, incluso con todas las adversidades que has enfrentado durante tu estadía en la Yakuza, aún logras mantener un frente fuerte, incluso a través de todos los eventos que te afectan, incluso cuando muere alguien cercano a ti. Shin comenzó a verter la taza hasta que el líquido llegó al borde. Sé que las palabras no pueden tranquilizar tu corazón, así que deja que mis acciones hablen por ello. Shin dejó la botella de sake. A un lado, Ari vio a Shin conversando con Arashi, pero antes de que pudiera respirar de nuevo, Dabi y Atsuhiro aparecieron por un lado. No. Dabi extendió su mano haciendo que Ari frunciera el ceño. No puedo hablar con... Sí, no puedes, pedazo de mierda. Dabi no se contuvo y Atsuhiro decidió intervenir. Ari, por favor perdona a mis colegas. Palabras, simplemente está disgustado después de saber por qué Arashi es así. Atsuhiro alivió la tensión cuando Ari suspiró. Oyabun tomó la decisión por lo que es definitiva. Dabi arrugó las cejas ante esto, aunque Atsuhiro negó con la cabeza. Permita que el doctor termine sus palabras antes de dirigirse hacia él. Preguntó Atsuhiro y Ari se quedó en silencio por un rato hasta que asintió. Está bien. ¿Tus acciones? Arashi preguntó confundido y Shin asintió. Sí, Arashi, aunque no puedo aclararte, te daré mis palabras. Shin se puso de pie mientras Arashi seguía confundido. Espero con ansias mi futuro con la 13ª división y nuestra cooperación continua. Esas fueron las últimas palabras de Shin caminando de regreso a Dabi y Atsuhiro. Oh, hola Ari. Shin saludó cuando recibió un solo asentimiento de Ari en reconocimiento. Vamos. Shin habló con los dos que siguieron su ejemplo. Ari los vio irse antes de volver su mirada hacia Arashi, quien lo miró con una mirada sencilla. Ara. Ari, por favor déjame a mi manera. Arashi se giró hacia la taza mientras bebía el sake que le sirvió Shin. Arashi yo. Por favor. Arashi no pudo contenerse más y Ari, al ver esto, supo por qué. Entiendo. Ari entendió que ese era su límite. Al darse la vuelta, los sonidos del duelo resonaron detrás de él, pero no lo juzgó en absoluto mientras suspiraba. Oyabun sabe mejor. Una hora más tarde en un patio de almacenamiento al azar. Ota caminó por el callejón con Renji en la punta del pie, en sus espaldas había una marca de quemadura que mostraba el símbolo de Yakuza. ¿Y ahora qué, Ota? Renji solo le pidió a Ota que caminara hacia un contenedor de almacenamiento. Nos vamos, por supuesto. Ota abrió la escotilla revelando numerosos bienes junto con innumerables montones de dinero. Ese doctor es una mala noticia, solo la idea de quedarme en Mustafu me da náuseas. Ota comentó sacando una bolsa de lona del costado y llenándola con lo esencial. Nos dirigiremos a Tokio e informaremos de todo esto a Inawa. Ota comentó y Renji levantó una ceja. Nos unimos a TH. No, les estamos diciendo por qué de repente sus planes se fueron a la mierda y tal vez el jefe nos dé algo para la información. Ota le arrojó una bolsa de lona a Renji sin mirarlo y lo tomó como una señal para comenzar. Gran plan. Una voz sonó detrás de los dos que puso los pelos de punta. Dándose la vuelta lentamente vio tres figuras, sin embargo sus ojos nunca dejaron la figura de Shin sin siquiera preocuparse por las otras dos. Reentrenar a Renji.
De repente, Shin le habló a Atsuhiro mientras caminaba hacia Ota. Inmediatamente trató de tocarse la piel, sin embargo, se quedó quieto como un tronco junto con Renji mientras miraban con horror. A ver qué tenemos aquí. Shin tomó la bolsa de lona de la mano de Ota y comenzó a hurgar en ella. ¿Ah? ¿Qué es esto? Shin sacó una foto de un niño de la misma edad que él, lo que provocó que las pupilas de Ota se encogieran. No me digas, ¿es este tu hijo Ota? Shin se frotó la barbilla al ver a un niño con cabello plateado junto con largas pestañas blancas. No te importará si me quedo con esto, ¿verdad? Preguntó Shin mientras Ota intentaba con todas sus fuerzas mover sus extremidades. Lo tomaré como un sí. Shin se guardó la foto en el bolsillo mientras caminaba hacia un lado y vio una pistola cuidadosamente colocada en una caja. Realmente no pensaste que te dejaría ir y hacer todo esto de nuevo, ¿verdad? Shin invitó a salir pero, por supuesto, Ota no respondió. Luego, Shin caminó lentamente hacia las cosas ubicadas en la unidad de almacenamiento y las convirtió todas en pequeñas canicas una por una. Patético. Davi, que estaba apoyada en el contenedor de almacenamiento, habló con un tono aburrido al verlos a ambos cagados de miedo en el contenedor. Oh, vamos, Davi, no podrían haber sabido que iban a morir de todos modos. Atsuhiro intervino desde un costado siendo comprensivo en su reacción. Davi puso los ojos en blanco mientras miraba con aburrimiento a Shin, quien terminó de convertir todo lo que se encontraba en el contenedor en canicas antes de caminar frente a Renji. Estallido. Le disparó justo en la frente mientras el cerebro de Renji y la sangre salpicaban todo el contenedor vacío bajo la sorpresa de Ota. Sacando una púa, comenzó a golpear el cadáver de Renji para que pareciera que fue torturado hasta que su cuerpo quedó negro y azul. Uf. Shin se limpió la frente mientras paseaba frente a Ota. Hacer clic. ¿Algunas últimas palabras? Shin invitó a salir, mostrándole una sonrisa burlancia. No. Bien de acuerdo. Estallido. Shin luego procedió a golpear el cadáver sin vida de Ota hasta que estuvo satisfecho con su trabajo, disolviendo el pico que sacó del contenedor y cerrándolo detrás de él. Ota y Renji fueron los últimos de los otros 8 de los que se habían encargado, pero la diferencia era que no los disolvió en cenizas. Tenemos que hablar sobre a dónde ir desde aquí. Shin les habló a los dos. Vamos a conversar en mi casa. Atsuhiro inmediatamente expresó ya que quería darle a Shin su regalo. Davi. Shin se volvió hacia él, quien se encogió de hombros. Está bien, vamos. Usando su peculiaridad, voló hacia Atsuhiro junto con él mismo mientras Davi lo siguió hasta que llegaron a la casa de Atsuhiro. Bienvenido a mi humilde morada. Atsuhiro abrió la puerta revelando el contenido de su casa. La casa de Atsuhiro era un lugar limpio y de tamaño moderado, 2 pisos, 3 habitaciones y 4 baños. ¿Té? Preguntó Atsuhiro y Shin asintió con la cabeza. Sentado en una silla, Davi se sentó en el sofá mientras recostaba la cabeza, Atsuhiro asintió y se apresuró a la cocina. Mientras estaba en la cocina, Atsuhiro sacó una caneca y la agrandó a Bigotes confundidos, sin embargo, al ver a Atsuhiro, comenzó a encogerse. Bigotes, hoy conocerás a tu nuevo dueño, así que no arruines esto, ¿entendido? Atsuhiro se inclinó más cerca de Whisker, quien asintió con la cabeza. Limpiando la sangre de la boca de Whisker, Atsuhiro lo terminó envolviendo un lazo alrededor de su cuello. Muy bien, esta es una bandeja con una taza de té, ahora como practicamos. Atsuhiro puso la bandeja en la bodega de Whisker y luego colocó suavemente una taza de té sobre ella. No arruines esto, las primeras impresiones lo son todo. Atsuhiro palmeó la cabeza de Whisker haciendo que retrocediera ante su toque. TSK. A Atsuhiro no le importó y ajustó su atuendo antes de abrir la puerta de Whiskers. ¿Un tigre? Shin inclinó la cabeza al ver a Whisker entrar en la sala de estar sosteniendo una bandeja con lo que supuso que era su té. Sí, un tigre, el mismo tigre. Adherirse. Bigotes dejó caer la bandeja junto con el té directamente en el regazo de Shin, lo que sucedió que Davi contuviera la risa y Atsuhiro mirara con horror. Bigotes. Atsuhiro gritó y Whisker se sorprendió mientras retrocedía. Está bien. Shin alivió al bigote claramente traumatizado mientras lo acercaba a él. All right. Shin acaricia la cabeza de Whisker mientras toca el suave pelaje. Conciencia.
Permite que el usuario tenga la capacidad de comprender su entorno y aprender como un ser humano. ¿Puedes entenderme entonces? Shin pareció sorprendido antes de mirar al entristecido bigote ubicado en sus manos. ¿Puedes entenderme?, preguntó Shin y Whisker asintió para su sorpresa. ¿Atsuhiro? Shin le preguntó a Atsuhiro quién estaba limpiando el mishikate de Whisker. Oh, es un animal con la capacidad de aprender como un humano, es el mismo tigre que desapareció del zoológico recientemente. Atsuhiro explicó con calma el regalo que había recibido para Shin. ¿Ella? Shin inclinó la cabeza antes de confirmar el género de Whisker. No, simplemente no, ya sé que ese pensamiento pasa por la mente de algunos de ustedes y simplemente no estoy explicando por qué, simplemente no. Sin embargo, una peculiaridad muy interesante. Shin acarició la cabeza de Whisker mientras cerraba los ojos y recostaba la cabeza en su regazo. Shin calmó su mente y sintió alivio por primera vez desde que estaba en el zoológico y eso la complació. ¿Sabías acerca de este Davi? Shin volvió su mirada hacia Davi, quien asintió. Sí, el payaso dijo que quería que fuera una sorpresa, así que cedí. Davi explicó cuando una vena apareció en la frente de Atsuhiro ante la mención de payaso. Aunque respira hondo. Bueno, supongo que gracias. Shin asintió con la cabeza sabiendo finalmente la razón por la que Atsuhiro había estado actuando tan nervioso recientemente. Ahora podemos sobre el próximo paso que debemos dar para tener completamente el inframundo de Musutafu a nuestro alcance. Shin habló cuando Atsuhiro se sentó en una silla cercana. ¿Vamos a erradicar a los Inawa y Sukowa de una vez o? Preguntó Davi, mostrando una sonrisa. No, primero debemos unirnos a los Yakuza dispersos. Atsuhiro intervino, haciendo que Shin asintiera. Sí, eso es en lo que nos enfocaremos, en este momento, si erradicamos a esas dos pandillas, no se podrá ocupar una gran parte del territorio, lo que llevará a pandillas más pequeñas a establecerse, por lo que debemos concentrarnos en reunir a los Yakuza. Shin les dijo lo que pretendía, sin embargo, Atsuhiro negó con la cabeza. Shin, cuando Inawa y Sukowa se enteren de lo que les acabamos de hacer a todas las pandillas más pequeñas en el territorio de Yakuza, no se quedarán sin hacer nada mientras unimos a Yakuza. Atsuhiro suspiró sabiendo que probablemente harían algo si intentaban activamente desatar a los Yakuza. Sí, si fuera yo, no vería a los Yakuza unirse. Davi en realidad estuvo de acuerdo con Atsuhiro, sorprendiéndolo. Es por eso que vamos a cerrar las fronteras de Musutafu haciendo inútiles los refuerzos desde fuera de la ciudad. Shin anunció, causando que se sorprendieran por esta repentina proclamación. ¿Toda la ciudad? Atsuhiro ajustó su postura intrigado por esta frase. ¿Qué haría que la ciudad de Musutafu se cerrara especialmente con el símbolo de la paz residiendo en ella? Davi pensó en voz alta mientras Atsuhiro se frotaba la barbilla. Tendría que haber pánico masivo, muerte y cobertura mediática que, espera. Atsuhiro finalmente se dio cuenta un poco atónito de que Shin fuera a ir por este camino. Sí, Atsuhiro, es exactamente lo que estás pensando. Shin habló mientras acariciaba la cabeza de Whisker. Vamos a formar una organización terrorista. Mientras tanto en un edificio familiar. Kaina se frotó la cabeza mientras su teléfono zumbaba repetidamente en su bolsillo, sentándose, lo alcanzó instintivamente mientras presionaba el botón de respuesta. Informe de Lady Nagant. La voz del vicepresidente resonó en su oído, despertándola sobresaltada. Venom ha sido eliminado. Ella habló sin siquiera pensar. ¿Y los otros? Preguntó y apareció el recuerdo plantado en su cabeza por Shin. Están muertos. Sus ojos temblaron sin saber por qué dijo esas palabras ni causó sus muertes, lo que la confundió mucho sobre por qué el recuerdo de ellos muriendo se implantó en su cabeza hasta que cayó en la cuenta. Cualquier cosa habitual para informar. El vicepresidente habló claramente y Kaina permaneció en silencio. No, señora vicepresidenta. Respondió Kaina, mostrando una mirada determinada. Bien. Señora vicepresidenta. Kaina habló antes de colgar. Sí, señora Nagant. Su voz sencilla mostraba algunos signos de molestia, pero a Kaina no le importaba. Me gustaría tomarme 2 semanas de vacaciones a partir de ahora. Preguntó Kaina y la señora vicepresidenta se quedó callada. Bien, pero ni un día más. Hacer clic.
El vicepresidente colgó. Después de eso, Kaina colgó lentamente el teléfono mientras se levantaba, mientras se dirigía a la puerta, mientras otro nombre se formaba en su cabeza que no estaba allí antes. ¿Quién es Hiran? En la parte superior de Musutafu, ubicado en un bonito apartamento. No te vayas, por favor, no te salgas. Una chica de cabello verde gritó, levantando su mano en el aire. Abrió los ojos mientras estaba acostada en su cama, jadeando con el sudor formado alrededor de su piel desnuda, sentándose en la luz de la luna que se mostraba en su rostro y mostraba que era Radoya, también conocido como Tomoko. Tomoko tenía lágrimas corriendo por su rostro, mostrando a la luna una mirada angustiada. Su cabello estaba despeinado y tenía bolsas pesadas debajo de los ojos. Todos los días, desde el fatídico día en el bosque, había tenido el mismo sueño todas las noches que cerraba los ojos. Se puso tan mal que en el transcurso de los últimos meses había desarrollado insomnio. Incluso ante la idea de dormir, vio el recuerdo de sus compañeros de equipo dejándola sola para quemarse en el bosque. Una y otra vez les gritaba, pero ellos siempre le daban la espalda, dejándola arder una muerte lenta y agonizante bajo las llamas desenfrenadas. Llegó a un punto en el que ni siquiera podía estar al lado del fuego, dejándola casi incapaz de trabajar. Sus compañeros de equipo al ver esto le recomendaron que se tomara un año sabático para sentirse mejor y ella estuvo de acuerdo. Tomoko no supo cuándo, pero en cierto momento sintió un ligero resentimiento por sus compañeros de equipo, e incluso cuando le contaron lo que realmente sucedió, nunca pudo olvidar la vista de ellos dejándola atrás. Tomoko se hizo un ovillo, incapaz de contener el maremoto de emociones que inundaba su corazón. Haz que detenga a alguien, a cualquiera. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.